Muy buen día tengan todas las personas que el día de hoy se conectan con nosotros a través de esta red social YouTube, observando esta secuencia de ponencias que hemos estado abordando cada uno de mis compañeros, en este caso mi persona, la profesora Milagros Herrera, a través del cual estamos dando a conocer un contenido de nuestra materia facilitada por la doctora Zaida Castillo de la Universidad Nacional Experimental Libertador IPR El Mácaro de acá de San Fernando de Apure, Venezuela, para el mundo, en el cual estamos explicando lo que son las ideas, la historia de las ideas de la humanidad. Así lleva como título nuestra asignatura y es la que el día de hoy vamos a desarrollar y vamos a abordar en esta secuencia de ponencias. En mi caso me corresponde abordar los temas consolidación de las ideas de la modernidad y lo humano y el cuerpo como productos históricos sociales emergentes en los ámbitos de desarrollo de las sociedades descritas. Es decir, voy a hablar un poco acerca de lo que es la modernidad, de las ideas que consolidaron esta etapa, si se puede decir así, del mundo, y lo que es lo humano y el cuerpo, que al ver este título muchos quizás nos llama la atención y digamos, ¿qué tiene que ver lo humano y el cuerpo? ¿O a qué se refiere esto? Pues vamos a ver. Como podemos observar en esta primera diapositiva que observamos a continuación, la he reflejado de esta manera con un sol y unas nubes, ya que la modernidad fue un momento que marcó pauta en la historia, ya que a partir de esta etapa del mundo se comenzaron a desarrollar diversas corrientes de pensamiento, diversos ideales que aún el día de hoy se mantienen. Bien sabemos que actualmente estamos en la posmodernidad, pero antes de esta etapa, la modernidad ha marcado pauta y ha dado pie a muchos ideales que nosotros el día de hoy consolidamos. La modernidad, primero, tiene su origen en el Renacimiento. Bien sabemos que el Renacimiento fue un periodo de transición que ocurrió entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Es decir, que tuvo lugar en lo que se llama la Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII y principios del siglo XIX que se consolidó como tal lo que es la modernidad. Pero este movimiento artístico de lo que fue el Renacimiento y que tuvo una amplia aplicación a nuevos enfoques tanto en los campos de la política, la filosofía, no solamente de las artes, además de la ciencia, ya que este ideal del Renacimiento, este movimiento, produjo un cambio en cuanto a la forma o la manera que se veía al humanismo, ya que el hombre es considerado a través de este movimiento como una persona libre o una persona que se contempla de una forma libre dentro de lo que es la naturaleza, en anteposición a lo que anteriormente se veía como una forma más dogmática, más rígida de ver al hombre, más cerrada. Ahora con el Renacimiento se da pie a lo que es la liberación del hombre. A partir de estas ideas del Renacimiento también ocurre algo muy importante o un momento en la historia en el cual se separa lo que es el mundo de la religión, porque anteriormente todo se regía mayormente en la parte de Europa, en la parte de lo que es la Europa occidental, como decía anteriormente, todo lo que era la religión. Sabemos que veníamos de una era medieval o una Europa medieval, la cual era muy rígida, muy dogmática en cuanto a lo que era la religión y en cuanto a lo que eran las costumbres, y ahora viene esta etapa de renacimiento donde se hace la liberación del hombre, de las ideas, y donde vienen diversos movimientos. Se dice también que a partir del renacimiento fue que surgieron o se dio mayor fuerza
a muchos movimientos ateos, movimientos del hombre separado de Dios, movimientos donde el hombre, donde se centraban más en la liberación del hombre. Luego observamos que dentro de esos orígenes la revolución industrial, que también fue una característica de la modernidad, dentro de la revolución industrial fue aquel momento en la historia en el cual hubo un gran avance tecnológico. Este avance tecnológico, por supuesto, vino a modificar, o si se pudiera decir, a influenciar lo que era la vida cotidiana de una u de otra manera, ya que empezaron la realización de las maquinarias, comenzaron los nuevos inventos para facilitar la vida del hombre, para facilitar el trabajo, lo cual tuvo lugar a mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña y después se extendió a lo que era parte de Europa occidental y América anglosajona. A través de esta revolución industrial, por supuesto, se vino a formar o a dar pie a lo que es la modernidad, ya que vino a sustituir lo que era la mano de obra de los trabajadores, porque ahora existían lo que eran las poleas, ahora existían diversas maquinarias, y el avance tecnológico tan rápido y tan acelerado que hubo en esa etapa o en ese momento de la historia produjo que aumentara lo que ya se venía viviendo acerca de lo que era el capitalismo, ya que a través de lo que fue la revolución industrial se generó lo que es la industrialización en muchas regiones de Europa, lo cual no es más que las relaciones laborales asalariadas libres con fines mercantiles. Por supuesto, esto vino a desembocar, y dicho esto, podemos ahora abordar no solamente detenernos allí en el origen de lo que es la modernidad, sino también abordar lo que es la modernidad o de qué forma la modernidad ha influenciado o influyó en la parte educativa. Por acá, según el autor Winneken, he reflejado que la modernidad permitió una época de disolución y nueva formación educativa, ya que según este autor, esas ideas renacentistas y las exigencias de la industrialización que se obtuvo a través de la revolución industrial convirtieron a la educación en una oportunidad en la cual las personas podían acceder a una mejor calidad de vida, a través de la cual, como muchos sabemos, se dio lugar a lo que se llamaría la sociedad de la información. Ahora, esa disolución de la cual habla este autor, ¿a qué se refiere? Pues a que anteriormente la educación era cerrada a un grupo de personas, a los más pudientes, y hasta cierta parte de la historia pudiera decirse que también fue de esta manera, pero en ese entonces, antes de lo que es la modernidad, la educación era muy limitada. En cambio, luego con esto de la industrialización, que permitió o que abordó que las personas vieran a la educación como una forma de ellos, como decía anteriormente, mejorar su calidad de vida, es decir, que ellos hicieran lo posible por educarse para tener mejores puestos dentro de las empresas, dentro de la industrialización que existía y dentro de todo ese movimiento nuevo que estaba modernizando a lo que conocíamos como la sociedad hasta ese momento. En este otro punto que observamos, en esta otra nubecita que dice según Dussel influye, es decir, que según el autor Enrique Dussel, influye dos términos que aunque son parecidos no significan lo mismo, lo cual es el colonialismo y la colonialidad del saber y del poder. Términos a través de los cuales se consolidó aún más lo que se vivía y lo que era el capitalismo. ¿Por qué?
porque cuando hablamos de colonialismo nos referimos a todo aquel trabajo que realizaron los países europeos desde el siglo XVI, en el cual comenzaron a dominar, pudiera decirse, administrativa y políticamente otros territorios no europeos, entre los cuales pudiera decirse o pudiera mencionarse, por ejemplo, América, a través de los cuales se conquistó y se tomó, o pudiera decirse, se esclavizó esas naciones o esos territorios para que realizaran o prestaran un servicio de trabajo obrero para los países europeos. Entonces, al colonializar estas sociedades, trajo consigo como resultado lo que es la colonialidad. Entonces, ¿qué es la colonialidad? La colonialidad viene a ser un proceso civilizatorio de esas sociedades colonizadas, todas esas sociedades entre las cuales entra América Latina, las cuales fueron conquistadas por los países europeos, vinieron a recibir una imagen o una forma de definir a estas sociedades como que eran incivilizadas, eran sociedades donde había muchos indígenas o donde eran un cuerpo de bárbaros, los cuales necesitaban ser civilizados o colonizados. En este caso, el colonizador o civilizador que justificaba su imagen de esta manera eran esos países europeos a través de los cuales se estaba instaurando lo que es la modernización, esa civilización y mundialización de las sociedades latinoamericanas. Entonces, ¿qué trajo esto que según este autor, Enrique Dussel, influyó en cuanto al colonialismo y la colonialidad del saber y del poder? Que produjo un impacto en la educación, como vemos acá reflejado, ya que se incluyeron a las mujeres, es decir, había mujeres incluidas, había más alfabetización, se había descentralizado lo que es la educación, que eso por supuesto es un proceso que se llevó a cabo y que hasta hoy en día hemos seguido llevando a cabo acá en nuestro país, que es de descentralizar la educación en ciertas regiones o en ciertas partes del país. En este caso, la educación empezó a llegar a más personas, a eso es a lo que se refiere la descentralización, y a través de eso se produjo lo que es la crisis civilizatoria. ¿A qué se refiere esta crisis civilizatoria? A aquella crisis que profundizó en lo que era la escasez e hirió lo que era la calidad de vida para las personas en aquel momento. Dada la industrialización que se vivía en la época de la modernidad, las personas se veían afectadas por el capitalismo que se vivía en ese momento. Entonces, ¿cómo se vino a vivir la educación o qué papel jugó la educación dentro de este momento de la historia? La educación simplemente ayudó en cuanto a la autonomía productiva de la sociedad y todo lo que era la organización y la construcción de esos modelos endógenos alternativos al desarrollo, tomando en cuenta esas necesidades tanto para la vida como de producción y de consumo que existían en ese momento, siendo así la educación una consolidación económica y social de los estados. Según Puigros, hablando de lo que es el impacto, podemos decir, bien, ahora para abordar el segundo tema que nos compete en cuanto a lo humano y el cuerpo. Este fue un tema, en cuanto a lo que fue el cuerpo, fue un tema introducido desde el siglo XIX en la antropología. Dentro de este tema de la antropología existen tres formas a través de las cuales es comprendido el cuerpo. La construcción social del cuerpo ha tenido un debate en cuanto a lo que es la antropología, porque se afirma que hay una relación entre el cuerpo y el contexto sociocultural, el cual se da en ambos sentidos.
¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad y la cultura influyen en la formación de sus miembros en cierta medida. El cuerpo, por lo tanto, es una construcción social, como vemos acá plasmado, a través del contexto sociocultural según la antropología. Por mencionar uno de esos autores que han debatido lo que es el cuerpo dentro de la antropología, está Maurice Merleau-Ponty. Este autor, ¿qué es lo que sostiene? Que él explica que el cuerpo es la persona, sí, es el ser humano que percibe el mundo. Es decir, él concibe el cuerpo como un ser en el mundo hecho carne, a través de el cual nosotros percibimos o tenemos esa experiencia de percepción corporal al vincularnos con el mundo. Ahora, el tema que nos compete como tal es lo humano y el cuerpo como producto histórico, social, emergente en los ámbitos de desarrollo de las sociedades descritas. Y el cuerpo, por supuesto, se ha convertido en una construcción social, en el cual las disciplinas, pues si se pudiera mencionar de esta forma, que más ha influenciado en cuanto al cuerpo es la medicina y la religión. Es decir, son unos agentes que más tradicionalmente han influido en la definición del cuerpo. Este autor que por supuesto mencionaba anteriormente, Maurice Merleau-Ponty, distingue tres interesantes conceptos acerca del cuerpo, los cuales son la corporalidad, la corporeidad y la construcción simbólica. Entonces, ¿cómo pudiéramos relacionar lo humano y el cuerpo, este punto, con la educación? Pudiéramos decir a través de este autor Jiménez en 1993 que el proceso de formación, con formación nos referimos a educación del ser humano, acontece en la interacción cuerpo-mundo. Sabemos que es muy importante a través de diversas teorías que hemos estudiado, que hemos aprendido de Vygotsky, que hemos aprendido de Piaget, que hemos aprendido de muchos autores, los cuales explican lo que es la construcción psicosocial, lo que es el contexto sociocultural del hombre y cómo nuestros estudiantes aprenden a través de esa interacción que ellos reciben del mundo, que no es como nosotros creíamos anteriormente o lo que se creía en la época medieval de que los profesores somos los que tenemos el conocimiento y vamos a depositarlo en recipientes vacíos, en este caso los estudiantes, sino que ellos mismos se apropian de su conocimiento y ellos mismos lo van construyendo y nosotros como docentes lo que somos es el guía de esos aprendizajes, porque ellos a través de su cuerpo, ellos reciben esos estímulos y ellos van aprendiendo y van así apropiándose de su aprendizaje. Para hablar de estos temas o de estos términos, lo que es en primer lugar la corporalidad es lo que le da al hombre el reconocerse como un ser que se haya implicado en el mundo a través del cuerpo. Es decir, este autor concibe al hombre como un ser corporal en el mundo, a eso se refiere la corporalidad, el cual percibe una forma peculiar o el cual percibe el mundo de una forma distinta a los demás. Entonces, el hombre, reconociéndose a sí mismo en su dimensión corpórea, es capaz de entablar diálogos y relación con otro, como lo dice también este autor, la intercorporalidad hacia el otro, y se reconoce como un ser implicado dentro del mundo a través de su cuerpo, es decir, hacia el mundo. Estos términos a veces resultan un poco confusos o un poco difíciles de distinguir, pero si bien observamos corporalidad, este autor la define como la relación que tenemos o que tiene el hombre con el mundo, la cual es fundamental, por supuesto, para la constitución de la existencia de la humanidad. Existencia que se consolida o se fundamenta a la vez al ser uno mismo y el ser uno con los demás y el ser con las cosas. A eso se refiere la corporalidad. Ahora, el término corporeidad se refiere es al lugar donde ocurre ese acontecimiento de existir, es decir, en el cuerpo y por el cuerpo es que somos posibles de gozar, de padecer, de sufrir,
de comunicarnos, de reír, de llorar. Es decir, corporeidad como tal es ese lugar, es nuestro cuerpo, que es lo que define este autor. Y a través o gracias a la unión de estos dos conceptos, que por supuesto son distintos, la corporalidad y la corporeidad, es que se ocurre lo que es la construcción simbólica. Entonces, ¿qué es esa construcción simbólica? No es más que todos aquellos significados que percibe el cuerpo, que percibe el hombre a través de su cuerpo, la cual nosotros procesamos a través de lo que son las emociones, a través de lo que es los sentidos, a través de toda esa información que nosotros procesamos de nuestro medio, del ambiente, que procesamos de la parte externa y que nosotros recibimos dentro de nuestro cuerpo, hacemos una construcción simbólica o desenmarañamos lo que significa esa y cada una de esas cosas para nosotros. Es decir, el cuerpo percibe todos los estímulos, el cuerpo percibe esos conocimientos, el cuerpo percibe del medio ambiente o del medio donde se rodea a través del contexto sociocultural donde se ubique la persona y hace propio cada uno de esos conocimientos simbólicamente. Ahora bien, en cuanto al desarrollo de mi tesis doctoral, la cual he titulado de la siguiente manera: Estrategias didácticas para la atención de los estudiantes con trastorno del espectro autista en educación primaria. Considero que estos temas que he abordado en cuanto a lo que es la modernidad y lo humano y el cuerpo son muy importantes o se pueden relacionar con este tema. Porque, en primer lugar, citando a Fernández 2011, él dice que gracias, o sea, parafraseando un poco al principio, gracias a la modernidad, este autor dice que se garantiza y protegen las libertades y derechos de todos como ciudadanos, ya que sabemos que en la era de la modernidad también surgió lo que es la democracia, surgió la creación de muchas leyes, surgió lo que era la liberación del hombre como ser humano. Entonces, gracias a ese momento de la modernidad y más adelante se pudiera decir que se garantiza y se protegen las libertades y derechos, como dice este autor, de todos como ciudadanos. ¿Por qué cito de esta manera la modernidad o por qué tomo este pensamiento? Porque mi tesis va referida a lo que son los estudiantes con trastorno del espectro autista. Yo realicé hace unos años ya una especialización en educación e integración para las personas con discapacidad y me enfoqué o me gustó más todo lo que tenía que referirse con el espectro autista, porque estuve en mucho contacto con niños autistas, visitamos las escuelas, observamos la realidad y que no hay mucha integración o no existe mucho desconocimiento en la parte de las aulas regulares, si se pudiera decir así, o la educación como tal, de educación primaria, que se quiere integrar a niños con espectro autista y los profesores no saben de qué forma. Entonces, gracias a ese momento, esa época de la modernidad que hablamos anteriormente, surgieron esas libertades y esos derechos de cada uno que por supuesto más adelante se han ido consolidando y han surgido nuevas leyes. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estos niños tienen sus derechos, estos niños también tienen como ciudadanos sus derechos de que se eduquen, de que también hay que incluirlos en la sociedad, de que no hay que alienarlos, de que no hay que apartarlos, sino que hay que incluirlos en la educación. Y nosotros como educadores, sobre todo en la parte de educación primaria, debemos tener conocimiento sobre todas estas áreas, porque nos hemos encontrado con muchos profesores, muchos docentes, que ellos no saben manejar lo que es la educación especial y al encontrarse con un estudiante integrado dentro del aula, en este caso de espectro autista, no saben cómo abordar o qué estrategias didácticas utilizar para incluirlo dentro del aula o dentro del salón de clases. Ahora, en cuanto al otro tema, lo humano y el cuerpo, he tomado este pensamiento de Jiménez en 1993, en el cual él manifiesta que el hombre es un ser corporal en el mundo, que percibe de un modo peculiar a los otros y a las cosas.
Es decir, todas las personas somos diferentes, todas las personas percibimos el mundo de una forma peculiar a otro, de una forma distinta a otro, y en este caso los niños con el trastorno de espectro autista, ellos perciben el mundo de una manera muy diferente a un niño que no padezca este síndrome, por supuesto. Además, estos niños, su forma de aprender o su forma de recibir los conocimientos es muy distinta también a un niño que no padece este trastorno de espectro autista. Y es por eso que he tomado este pensamiento, afianzando en que todos somos diferentes, en que debemos educar para la diversidad, en que debemos incluir a esas personas discapacitados o esas personas que son especiales, son diferentes a nosotros, saber cómo tratarlo y cómo incluirlo, sobre todo nosotros docentes, dentro de un aula de aprendizaje. ¿Y por qué es importante para mí y es importante en el ámbito educativo, en el ámbito de las ciencias de la educación, que es el doctorado que estamos realizando, este título o este trabajo de investigación, esta tesis doctoral? ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué es importante llevar a cabo esta tesis doctoral para la ciencia de la educación? Porque elabora unas estrategias didácticas para esa atención de esos estudiantes con trastorno del espectro autista dentro de la educación primaria, y viene a formar una alternativa o viene a formar una herramienta para estos profesores que no conocen o no tienen esa formación en educación especial para saber tratar a estos niños que son integrados a sus aulas de aprendizaje. Para finalizar, concluyo con un pensamiento muy bonito de Ignacio Estrada. Para finalizar mi intervención, esta ponencia el día de hoy, finalizo con un pensamiento de Ignacio Estrada, muy bonito por cierto, el cual dice de la siguiente manera: si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizás debamos enseñar de la manera en que él aprende. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un feliz y bendecido día. Se despide de ustedes la profesora Milagros Herrera y será hasta una próxima intervención, doctora Zaida Castillo, compañeros y demás usuarios que se conectan a través de esta red social de YouTube. Me complace llegar hasta el final de esta intervención y por supuesto si tienen alguna pregunta o algo más que aportar en cuanto a estos temas de la modernidad, de lo histórico y el cuerpo, de todo esto que hemos hablado, que hemos abordado en este día, por supuesto puede dejarlo en sus comentarios y estaremos leyéndonos.